Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 25 de abril de 2025 y este es el capítulo 1443 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy van a ser también las de Roberto, con quien vamos a tener una charla de viernes. Finalmente no me animé, me he dado más vacaciones de lo que estaba inicialmente previsto, pero retomamos con este viernes de entrevista para abordar un asunto que yo creo que os puede interesar, que todo el mundo o mucha gente ha tenido contacto con este ámbito de la vida, o porque ha tenido que pedir una hipoteca, o porque, no lo sé, yo qué sé. Ahora me cuentas si también sirve esto de tasar una vivienda o un bien inmueble, vamos a decir, porque no son solo viviendas. Ahora me vas a decir si sirve también para algunas situaciones en las que estoy pensando. Buenos días, Roberto. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para nosotros, buenos días para la hora de publicación, buenas lo que sea cuando nos estén escuchando. Sí. Saludos a los oyentes y sí, bueno, yo soy tasador, llevo desde el 2016 haciendo tasaciones hipotecarias básicamente y en lo que comentabas también puede servir a la hora de pedir, bueno, que yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? De pedir cambio en la hipoteca. Sí. O incluso dentro del mismo banco, renovación. O sea, pero, por ejemplo, una familia hereda un bien uh-huh. y antes de volverse locos intentando que una inmobiliaria... Yo sé que la gente se va a las inmobiliarias y les pide precio. Y es verdad que en las inmobiliarias hay en muchas, hay algunos buenos profesionales que te van a decir esto lo vendes por aquí. Pero digo yo que cuando hay más de una persona interesada, y es a eso a lo que me refería, a lo mejor una tasación, que además es algo que contratas y luego te sirve incluso si quieres hacer algo distinto con ese bien, una tasación sería lo correcto, ¿no? Hay 7 sobrinos, 7 primos que heredan de un tío o una tía sin hijos y quieren poner a la venta algo, o incluso quiere quedárselo uno y los demás tienen que apoquinar un dinero para que, o sea, ese uno, mejor dicho, tiene que apoquinarles un dinero a cada uno de los otros para quedarse el bien. Lo correcto ahí sería una tasación, no ir a una inmobiliaria y que nos digan ¿esto cuánto es más o menos? Bueno, en realidad es lo que admita el notario o juez. Yo tuve un caso similar de un testamento que, claro, que ponía que la valoración la tenía que hacer un tasador hipotecario. Entonces ahí tienes que ir a eso. Pero si no, no sé si cualquier otro tipo de tasación acordada entre todos los herederos serviría. Yo creo que sí. Sí, a ver, yo lo he visto, es decir, bueno, ¿esto qué? ¿Tanto? Sí, venga, pues tanto, vale. Ya cuando hablamos de un tercero, cuando vas a meter un tercero al que le vas a vender, no hay ninguna duda, tasación, porque el banco lo que quiere es una tasación. Los tasadores y tasadoras trabajáis para sociedades de tasación, mayores o menores. ¿Eso es así o...? Bueno, en realidad somos autónomos. Ah, amigo, el falso autónomo. Sí, algo así. Eso no era siempre así, pero yo no sé si fue iniciativa de las sociedades de tasación o de los bancos que empezaron a quitarse tasadores a nómina. No sé si les obligó el Banco de España, pero vamos, desde que yo empecé, todo lo que somos tasadores somos autónomos. ¿Había sociedades de tasación o hay sociedades de tasación que están participadas por los propios bancos? La eterna pregunta. Sí. Antes del 2008 sí. Entonces sacó, no sé si normativa o qué, el Banco de España y obligó a todos los bancos a salir de todas las sociedades de tasaciones. O sea, era el zorro el que se ponía a contar las gallinas, ¿no? Sí, básicamente. En aquella época. Es que yo recuerdo haber ido a la Caixa, a CaixaBank, ahora entonces la Caixa, un buen amigo que, por cierto, el caserío de su familia, curiosamente, fue derribado para hacer el edificio en el que ahora mismo habito.
Y este era director de CaixaBank aquí en una de las 2 oficinas que tenía CaixaBank en Galdacao, que ahora solo hay una. Y cuando nos animó al asunto de la compra de una vivienda en la costa, que a la postre a mí me salvó un poco los muebles en el matrimonio, en el divorcio, porque al fin y al cabo aquel bien se me atribuyó a mí y bueno, pues en fin, ¿no? Lo que son las cosas. Aparte de lo que era antes de la burbuja, toda esta historia, que tú me cuentas que llegaste un poquito después, pero todavía viendo las consecuencias de aquella burbuja, nos decía, bueno, no, comprad una casa en la costa, es una manera de ahorrar, tal cual. Y bueno, pues a ver quién va a tasar, a ver cuánto nos dice. Pero bueno, que si estáis interesados en compraros un coche, ya ves tú que no era el caso, pues ya le pedimos que ponga un poquito más. Sí. Y te estoy hablando de un director que es la persona más honesta que te puedas imaginar. No, pero eso debía ser lo típico en esa época. Y yo me daba cuenta además que, porque habíamos hecho varias cosas con CaixaBank, con entonces la Caixa, me daba cuenta que siempre venía la misma empresa. Y era como extraño. Y ahora ya queda claro que en una época en este país las sociedades de tasación y los bancos eran, por exagerar un poquito, pero no demasiado, eran la misma cosa. Sí, sí. Yo creo que sin exagerar. Hoy esto ya, me dices, está completamente regulado, no se permite, porque evidentemente hay intereses. Hay alguien que tiene que decir cuánto vale, vamos a suponer, un inmueble, una vivienda, porque en función de lo que valga, de ese valor de mercado, es pues el porcentaje que nos van a dar de préstamo hipotecario o lo que sea. ¿Cómo es desde que una persona quiere comprar una casa que ve, busca una hipoteca, medio llega a un acuerdo con los propietarios, no ha llegado todavía, no se sabe? Normalmente cuando pasáis ya hay un cierto preacuerdo. ¿Quién os llama y cómo es ese día de trabajo? Pues yo creo que normalmente ya se han firmado barras. Que es lo más normal. Y aquí es donde siguen los bancos metiendo mano, porque normalmente el que pide la tasación es el banco donde han pedido la hipoteca. El banco trabaja ahora no tiene su propia sociedad hipotecaria, pero trabaja prácticamente con todas. Y no sé, tiene un tipo de sistema que va puntuando a las sociedades de tasación conforme los plazos de entrega, sobre todo, es lo que más puntúa. Y es como una rueda y dice, pues le toca ahora a esta, ¿no? Y si esta es con la que colaboro yo normalmente, pues me llaman a mí o cualquier otro colaborador. Entonces me llega el encargo de la sociedad de tasación que ha sido hecho por el banco. Y tú tienes que hacer la tasación y definirla por escrito con un informe para antes de ayer. Exacto. Luego lo paga todo esto el particular, es decir, el que va a pedir la hipoteca. Que luego sí, además, ahí no sé si el banco, porque yo creo que se la paga realmente a la sociedad del banco. Y no sé, y claro, el banco normalmente, pues, de lo que le ha costado, pues, mete una comisión al particular. Esto no lo sabía. Qué bueno. Y sí. Y bueno, y eso es de lo último que se ha enterado el Banco de España, ¿no? Que resulta que los bancos tienen negocio con el tema de las tasaciones. Pero un negocio no se salía los miles de millones que eran y era importante. Y ahora está el Banco de España decidiendo a ver a quién da ese beneficio que se llevan los bancos. Si al tasador o al particular. O lo reparten a mitad o... Ya, bueno, es curioso, ¿no? Sí. Decir, es una especie de pequeño oligopolio. Los bancos reparten a quien haga mejor precio y entregue en menor tiempo. El paganismo. Bueno, en realidad el precio lo tienen pactado. Tienen acuerdos marcos con todas las sociedades. Vale. Que es un precio por debajo del mercado.
O sea, Claro que, y ese precio también influye en los honorarios de los tasadores, que también baja con las entidades financieras. Cuando eres un particular directo a la sociedad de tasación, que es muy poco, o sea, yo creo que... sí, un caso como el que hemos dicho, unos particulares que deciden ir a una sociedad de tasación porque acaban de heredar un bien inmueble de cierto valor y tal. O incluso un particular que está buscando hipotecas en varios bancos. Que en teoría la última ley que sacaron de lo que es de los préstamos hipotecarios, no sé exactamente cómo Sí, se llamaba. el abaratamiento del... A ver, en el que repartía los gastos de lo que es los gastos de hipoteca, Sí. que al final decidieron que todos eran para el banco, excepto la tasación, con la idea... Y el registro de la hipoteca. Sí, con la idea de que, eso me lo contó el director, en una formación nos contó el director gerente de valoraciones, que claro, la idea de la ley era que cuando te quisieras comprar un coche, o sea, una casa, pues lo primero que hicieras, si ya la tenías localizada y sabías cuál era, pues lo primero es hacer la tasación y luego esa tasación te sirve para cualquier banco. Y entonces vas comparando. Bueno, en teoría lo que te dicen las organizaciones de consumidores es que cuando tú has pagado una tasación, la pidas la tasación. Claro, esa es otra, porque es que cuando la pide el banco, se la queda el banco y no sé si le llega realmente al cliente. Yo, en mi experiencia, cuando cambié de Sabadell a BBVA la hipoteca, bendita la hora con los años que han venido, bendita la hora en que decidí que la hipoteca de Galdacao de la casa nueva en el 18 fuera una hipoteca fija. Y fíjate que para eso pensé en Trump, en su primer gobierno, pero por motivos equivocados. Es decir, yo pensé que con Trump la economía estadounidense iba a subir muchísimo y los tipos, pues, en fin, los tipos iban a tener cierto castigo porque la economía se iba a recalentar con mucho consumo. ¿Quién me iba a decir a mí que acertaba, pero por razones equivocadas? Que terminarían subiendo los tipos por otro tipo de razones. Bueno, cuando hice el cambio al BBVA, a mí me entregaron una copia. O sea, con toda la documentación. Es verdad que no en el momento, ¿sabes? Que entiendo, ¿no, Roberto? Que es cuando tiene sentido que la tengas. Cuando tú puedes decir, espera, que me lo voy a pensar bien. Igual no va a ser con el BBVA. No, pues, dame la tasación, que ya te la he pagado. Resulta que al parecer la tasación que has realizado con un banco no te sirve para otros bancos. Ah, ¿no? Porque figura el banco ahí en el... Y yo creo que no... Pues eso es totalmente contrario a lo que dice ahora mismo la legislación. Claro. El espíritu del legislador es precisamente que tú... que la contratación de una hipoteca sea algo competitivo, que no estés prisionera o prisionero. Y que el banco no tenga acceso a... Porque claro, resulta que como el tema este de... las sociedades de tasación dependen básicamente de los bancos. Ya. Porque claro, el volumen de negocio se lo trae básicamente en los bancos. Vale. Si los bancos dejan de darles tasaciones, pues es un gran problema para ellos. Por eso tenemos las bonificaciones por entrega a tiempo para subir en el ranking y claro, el banco a mí me ha pasado también de decir, oye, que necesito más valor. ¿Y entonces? Pues yo me planteé, pero claro, la tasación la firma también la sociedad de tasación. Y ellos, pues... ¿Qué responsabilidad puedes tener, Roberto, si un banco, vamos a una hipótesis de las complicadas, un banco no llega a cobrar ni la primera cuota e inmediatamente inicia una acción legal contra la persona hipotecada? Recupera la vivienda, vamos a suponer que esto ocurre en un plazo relativamente corto, 3, 4, 5, 6 meses. Recupera
la propiedad, consigue que la persona se vaya del domicilio por el que nunca ha pagado, es decir, pagó la primera cuota y ya está. Y de pronto el banco se da cuenta que no puede vender esa casa al precio que ha escrito 8 meses antes un tasador o una tasadora, que también hay muchas mujeres tasando. Sí. ¿Tenéis alguna responsabilidad? El banco puede decir, oiga, usted me ha hecho a mí una pérdida onerosa de mi capital, porque usted me dijo que esto valía 100 y es imposible venderlo por encima de 80. No, de todas formas, yo entiendo que antes de 2008 las diferencias eran mayores. O sea, ahora lo que piden es 5% más, no sé si igual 10, pero no mucho más, que no varía tanto el valor. La gente ¿Sabes? va justa, la gente va justa con... Hombre, el banco entiendo que tampoco se, después de lo que han sufrido, o entre comillas, que tampoco se quieren pisar. Y claro, de todas formas, la responsabilidad primera sería contra la sociedad de tasación. O sea, el banco actuaría contra la sociedad de tasación. Pero el banco te llama a ti, no llama a tu jefe o a tu jefa. No. En eso llamaría a la sociedad de tasación. Llaman a la sociedad y la sociedad te dice, oye, Roberto. Y la sociedad ya me llamaría mira, a ver si puedes rascar un poquito por aquí, sí. Un poquito por allí. Mira, sí, conmigo directamente no habla. Yo estuve leyendo, efectivamente, la tasación, como te digo, yo la recibí, no sé en qué momento del proceso, pero la recibí y la leí. Y en algún punto saldría, o sea, tendría que salir el banco, yo creo. No me acuerdo, mira, lo tengo que volver a releer. Con motivo de grabar contigo esto, lo voy a volver a releer. Yo vivo en una zona, bueno, relativamente tranquila, acomodada, de Galdacao, pero es verdad que al final Galdacao se ha convertido en un pueblo más allá de los barrios que están fuera del casco urbano principal, se ha convertido en una cosa un poquito excéntrica. Es decir, la iglesia y el ayuntamiento, y empezamos a entrar ya en la materia dura, en la que a mí me interesa, que yo creo que los oyentes y las oyentes van a agradecer porque son gente que le gusta conocer y estos son elementos de la realidad que están un poquito ocultos. Galdacao se ha convertido en una cosa un poco excéntrica en el sentido de que la iglesia y el ayuntamiento no están en el centro del pueblo, no están en el centro geográfico del pueblo. Están, digamos, un poquito ladeados. Junto a ese lado, es decir, lo que históricamente hubiera sido el centro del pueblo, es donde yo vivo, con un poquito más de altura, que eso también me dirás luego si valora o no valora, aunque ahora han puesto unas rampas mecánicas maravillosas que nos suben, en fin, y que yo pensando en mi vejez digo, bueno, que no se me averíen, pero me resultó muy curioso, siendo cierto que lo es, porque hay una fila de casas más y a partir de ahí lo que existe es monte, por así decirlo, algo que me gusta porque es un barrio tranquilo, residencial, y estando a no más de 150 metros de la iglesia y a no más de 200 metros del ayuntamiento. Y sin embargo, en la tasación de esta casa pone que vivo en un extrarradio, ¿vale? Bueno, es cierto, porque realmente la vida social del pueblo no es un pueblo muy grande, ¿eh? Quiero decir que yo estoy de lo que sería el centro neurálgico del pueblo, estoy igualmente a 300 o 400 metros, pero dentro de lo que es Galdacao, pues un poquito ladeado, ¿no? Y me llamó la atención esa definición, esa descripción para llegar a la valoración en la que se decía que es un extrarradio. Digo, yo pensaba que el extrarradio era otra cosa. ¿Qué valora? O sea, ¿qué le da valor y qué le resta valor a una casa? Desde el punto de vista de la antigüedad, desde el punto de vista de los materiales, aunque entiendo que en las viviendas modernas ahí no hay mucha discrepancia, desde el punto de vista de lo que estaba yo mencionando ahora, la geolocalización de esa vivienda respecto a las zonas más valoradas del municipio, que no sé si siempre tienen que ser el centro o no. No, porque me estoy enrollando mucho, pero luego te dejo hablar mucho, ¿eh? Si pensamos, por ejemplo, en ciudades en Estados Unidos, a veces los centros son justamente las zonas más degradadas. Y son los extrarradios
los que resultan desde un punto de vista económico más bollantes o con casas más caras. ¿Cómo es esto aquí en España? Bueno, la valoración que hacemos es que, bueno, yo creo que hacemos todos, es básicamente coger testigos de la misma zona para que llevan en la valoración si es esta radio, centro. ¿Qué son testigos? Bueno, está la normativa ECO, que es la que define lo que tenemos que hacer, lo que tiene el informe, las partes que tiene que tener el informe. Esto del extrarradio me parece que forma parte de las indicaciones que tenemos que poner en la tasación. O sea, lo pone bastante claro. Incluso, vamos, todas las sociedades de tasación básicamente tienen el mismo tipo de estructura. Con una... Ahora no caigo en los... Pero se pueden consultar en la orden ECO de a ver qué nos van a modificar este año o el que viene. Que hay un borrador aprobado. A ver. Es la orden ECO que se puede buscar en cualquier navegador. Orden ECO. Sí. A ver, ahora tengo aquí la otra. Por aquí me acaba de saltar un altavoz que acabo de decir su nombre. Bueno, ahora no consigo sacar el número, pero si pones en cualquier buscador orden ECO tasaciones, te sale. Ajá. Y ahí indica todo lo que tiene que tener la tasación, los apartados, las descripciones y tal. Pero al final, lo que es la valoración para nosotros, y también te indica los métodos de valoración, que el que básicamente usamos todos es el de comparación, que es con el que se llega al valor hipotecario. Comparación de otras viviendas o inmuebles que se han vendido en la misma zona recientemente. Similares, ¿no? Básicamente es oferta, la oferta actual, no lo que se ha vendido, porque esos datos no... En principio se puede tener acceso con la notaría, pero bueno. Y también pueden ser engañosos, ¿no? Lo que es la compraventa, porque si tiene un padre a un hijo, pues puede ser... Sí, un precio político. Sí. O sea, ¿me quieres decir que una parte de vuestro trabajo es sentaros delante de un ordenador y comprobar que En Idealista, por ejemplo. Sí, es lo que iba a decir. Te iba a decir que iba a hacer una pequeña caricatura, que ya sé que no es exactamente solo así, pero coger Idealista y ver qué es lo que está pidiendo la gente. Eso es básicamente lo que más tiempo ocupa y en lo que más... Sí, buscar testigos similares. O sea, digamos que luego la visita, cuando vais al inmueble, es comprobar que el inmueble no tiene las paredes quemadas, está bien, no hay una plaga de bichos, no se está medio cayendo, no hay una grieta en la estructura del edificio. Es decir, que ya no es tanto cómo es la zona, ni si es más aquí o más allí. Si esta zona, por más que la defina como extrarradio, es una de las zonas más caras de Galdacao, que lo es, eso lo va a ver en Idealista o donde sea que estén ofertándose la venta de viviendas, y eso es lo que va a marcar de una manera más importante el precio de valoración. Claro, en la sociedad que tengo yo, ahora mismo, pues según la orden ECO pide 6 testigos, ¿no? Y normalmente con la sociedad con la que colaboro, pues dejan coger 4 anteriores que han hecho otros compañeros que estén en la zona y buscar 2 nuevos. Y buscar los 2 más próximos y similares en cuanto a calidades, al edificio. Es que las variaciones, salvo momentos terribles como se pudieron vivir en el 2007, 2008, 2009, 2010, las valoraciones son un poquito elefantásticas, ¿no? Es decir, van variando pero muy despacio, porque si tú te vas a basar en lo que hace un compañero... En realidad, los 4 testigos estos que nos dejan coger son de como máximo con 6 meses de vigencia, o incluso menos a veces. O sea, es que son testigos actuales los que hay en la base de datos de la sociedad.
Y si no hay, pues entonces tienes que coger para completar. O sea, si solo encuentras 2 actuales, pues entonces coges 4. Incluso puedes coger 6. Hay tasadores que cogen siempre 6. O sea, es que prefieren no fiarse de los datos de los compañeros. Se analizan también datos macroeconómicos. Quiero decir, tú tienes una serie de testigos, como nos estás contando, pero al mismo tiempo has visto un titular en el Expansión o en El País o en el ABC que dice que, bueno, hay una sociedad, creo, que agrupa a todas estas tasadoras, si no me equivoco. Sí, hay dos sociedades, o sea, dos agrupaciones. 2 agrupaciones. Y de Es pronto la sacan un AEF informe y otra. técnico. Sacan un informe técnico que publican los diarios económicos o los diarios generalistas en sus páginas económicas, diciendo que hay una previsión de una caída de en torno al 3% porque se ha retraído el consumo, porque han subido los precios de las hipotecas, y de pronto eso puede influir también en el informe particular que tú haces. Bueno, eso en la sociedad con la que colaboro, pues lo hace, sí que últimamente nos ponía una advertencia del COVID, me parece que era. Y también en el 2016 ponía de la crisis, que habían bajado mucho los precios y no sé si aplicaba algún porcentaje para disminuir el valor. Que se tengan en cuenta fenómenos sociales y económicos como elementos. ¿Quieres decirme, por ejemplo, que el precio de las casas pudo bajar durante el COVID? Y durante la crisis también, por supuesto. Sí, claro. La crisis del 2008. No hay ninguna duda. Y luego puede pasar lo contrario, es decir, todo el mundo buscando una casa con balcón por si vuelve a venir una pandemia global. Sí. Y de pronto el balcón puede ser disponer o no disponer de balcón, porque yo esto últimamente se lo he escuchado a mucha gente a mi alrededor. No, yo ya no me voy a cambiar, pero es que no encuentro algo con una terraza suficientemente grande. Digo, yo vivo en una casa sin terraza. ¿Cómo puedes vivir en una casa sin terraza? No sé. Sí, claro, si el inmueble a valorar tiene terraza, pues intentamos buscar testigos con terraza. ¿Sí? Igual que si tiene piscina. Sí, se intentan buscar elementos que se parezcan. Sí. ¿Qué titulación se pide para poder ser tasador? Pues actualmente solo podemos tasar arquitectos técnicos, como yo, o arquitectos. Nada más. Nada más. Ni ingenierías, ni agentes de la propiedad inmobiliaria, nada que se le parezca. No. Solo arquitectos. Arquitectos y arquitectos técnicos, sí. O aparejadores. Es curioso, me parece bien, quiero decir, son profesiones reguladas, ejercicios profesionales regulados, y no seré yo el que me meta con eso. Sí me imaginaba que me ibas a hablar de arquitectura, pero es curioso porque me estás hablando de que, digamos, el aspecto, la valoración arquitectónica es la parte final después de una serie de valoraciones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? Bueno, por eso no influye tanto en el valor. No influye. Bueno, sí, es verdad. Por muy buena zona que sea y por muy bien que esté la economía, si lo que vas a ver claramente es una casa que tiene aluminosis, pues evidentemente ya entiendo que de entrada con aluminosis vas a decir que no haces una tasación de esa casa, no debería hipotecarse esa casa, porque esa casa posiblemente lo que debería hacerse es tirarse. Sí. Bueno, es el problema que pasa con los certificados de eficiencia energética. Ahí quería llegar. Mira, sí. me viene muy bien, como diría el otro, me viene muy bien que me saque usted este tema. Eso era una cosa inexistente casi y ahora es fundamental. Sí, es obligatorio. Y claro, ya han metido a los ingenieros, pero han metido a todos los ingenieros. Ingeniero informático, químico. Para hacer el certificado de eficiencia energética. Claro. Y yo, curioso. No sé. Esto sí que es curioso. Por muy ingeniero que sea, pero si es químico o informático, no. ¿Vosotros ahí no pintáis nada en ese tipo de certificados? Sí, ahí están arquitectos técnicos e ingenieros. Pero claro, hay mucho tipo de ingeniero. Un ingeniero industrial entiendo que puede estar por el tema de las instalaciones, ¿no? Que al final es lo que... ¿Te encuentras a veces que vas a hacer una tasación, la casa no tiene el certificado de eficiencia energética y tienes que hacer 2 por 1? Sí.
Sí, me ha pasado varias veces. Ujú. Porque recordemos que ahora mismo no se puede tasar, no se puede vender y no se puede alquilar. Siempre estamos hablando de acuerdo a la ley, evidentemente, porque luego hay gente que alquila de aquella manera. Pero si quieres hacer un alquiler en condiciones, declarándolo en la comunidad autónoma, depositando allí, ¿cómo se llama el dinero este que da el inquilino cuando entra? No me acuerdo ahora. Fianza. ¿Perdón? ¿Fianza? La fianza, sí. Si quieres hacerlo bien, como tengo yo, por ejemplo, la casa de Ermua, con todo eso depositado en el gobierno vasco, declarando mis impuestos, toda la historia, te exigen un certificado de eficiencia energética. Claro. Que yo creo que en el último alquiler lo tuve que contratar, porque es una casa del 2000, creo que está construida en el 2005 y en aquella época no se exigía. Y cuando la alquilé por primera vez, pues tampoco era exigible. Pero cuando renové el alquiler en el 22, creo que fue, en el verano del 22, ahí sí ya me dijeron en la inmobiliaria, oye, necesitamos el certificado de eficiencia energética. Ah, pues vale. Que me dieron a mí aquí cuando evidentemente en el 2018 entré a vivir a la casa. Eso hoy en día entiendo que influye mucho en el valor de una casa. Pues una de las propuestas, yo creo, de la nueva Orden Eco es el tema de adjuntar a la tasación el certificado de eficiencia energética y meter los datos en la tasación. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero en los escaparates de las inmobiliarias, no sé cómo está esto en la web, porque no visito ese tipo de webs, pero posiblemente también, ves la típica foto que se mete en metacrilato, ¿no? En las inmobiliarias, en los escaparates de las inmobiliarias, y ves el rango de colores del certificado de eficiencia energética como el que está viendo un frigorífico o una lavadora en el MediaMarkt. Resulta curioso. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, mis gastos han disminuido mucho desde que vivo en esta casa porque yo pago cantidades ridículas de gas y de electricidad. Bueno, de electricidad no, porque cargo un vehículo eléctrico, pero si quitáramos la carga del vehículo eléctrico, pago cantidades ridículas por la orientación que tiene aquí en el norte, que es sur, por lo tanto, con mucha menos necesidad de calefacción, sin apenas escape de calor, con la ventilación forzada, ya sabes, este tipo de cosas ya que llevan las casas que se construyen hoy en día. ¿Y la ventilación? ¿Qué tipo de ventilación es? Pues mira, en la misma promotora, una urbanización un poquito más abajo, que estuve 2 o 3 años viviendo en un apartamento de mi hermana, hasta que me acabaron mi casa, allí era un motor eléctrico que movía, digamos, renovaba el aire de todas las habitaciones, de todos los pisos del edificio de manera común. Daba muchos problemas porque había mucha gente que se quejaba de que sonaba por la noche, querían pararlo, tal y cual. Y aquí cuando yo ya me vine, bueno, me estuve leyendo normativas, no era legal parar aquello. No era legal porque esas cosas se ponen para la higiene de las viviendas. Hoy en día, aunque pueda sonar un poco cochino decirlo, las viviendas no hace falta. Las viviendas modernas no es necesario abrir las ventanas. ¿Que quieres abrir las ventanas? Estupendo. ¿Que ves que el CO2 de tu casa ha aumentado mucho? Bueno, pues evidentemente hay que abrir las ventanas. Pero en teoría está todo pensado para que si tú durante el día, que es lo que yo hago cuando me voy a trabajar, dejo todos los lugares donde tengo ventilación forzada, como son los 2 baños y la cocina, con sus puertas abiertas y las habitaciones con sus puertas abiertas, en teoría, a lo largo del día se renueva por completo el aire de la casa, ¿vale? Yo no tengo un sistema de medición, simplemente pues como el que mide la fuerza del viento cuando jugaba al golf se ve Ballesteros y le chupaba el dedo y decía, a ver, el viento viene de aquí, pues algo parecido hago yo. Pero el Ahora tengo aire un motor individual mío de casa. ¿Y el aire de dónde viene? ¿De las ventanas? ¿O?
Pues yo me he dado cuenta y lo pregunté porque al principio pensé que eran defectos de fabricación. Vamos a ver. Hay como unas chimeneas, por así decirlo, que van arriba, a lo alto del tejado, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo es un motorcito encima del baño de Guillermo, el baño que está en el pasillo, que tira de mi baño, que tira de la cocina y que tira del baño de Guillermo. Cuando digo tira, es que tira. Quiero decir que se nota ese movimiento de aire a veces, ¿no? Y cuando yo dejo las puertas abiertas, los días de más frío, yo noto que desde determinados lugares por encima de las jambas de alguna puerta, eso está en la cocina, eso está en los 2 baños, hay que irse muy lejos o levantarse para verlo, hay como una pequeña zona en donde no se ha acercado el azulejo por completo a la jamba de la puerta, y me explicaron que eso está pensado justamente para facilitar la aireación. Entonces, ¿el aire de dónde viene? El aire viene de las entrañas de la casa, en realidad. Viene del interior de los ladrillos, que a su vez tienen comunicación con la calle de alguna manera, pero indirecta. Noto a veces que el aire se mueve en algún enchufe. Y tú dirás, pues esa casa parece que está hecha de papel. No, es que al parecer esto está buscado que sea así. Porque hay un motorcito que, por pequeño que sea, está absorbiendo aire de la casa. Y como tú bien dices, de algún sitio tiene que entrar aire para que eso ocurra. Pero es que hay 2 tipos de ventilación forzada, que son el simple flujo y el doble flujo. El simple flujo debería entrar por la carpintería, las ventanas. Yo no noto que entre por ahí. Ahí tendrías que tener como un aireador, o sea, algo que sobresalga lo suelen poner en lo que es en la persiana, en el cajetín, el capiezado de la persiana. Sí. No. Ahí es donde lo pone y entonces te entra el aire directamente de la calle. Sí, no, yo no tengo eso. No, qué raro. No, yo no tengo eso, te lo aseguro. No ¿Y lo tengo tienes en el techo como ventiladores, o sea, como una rejilla en el techo, en todas las habitaciones? No, solamente en la cocina y en los 2 baños. Que ese es por donde entra el aire, no que se viciado. Por ahí es por donde el motor extrae el aire de la casa. Exacto, extrae el aire viciado. Y entra por estos pequeños resquicios que a lo que se ve es suficiente. No lo sé, tú eres el arquitecto. Me haces preguntas que no sé. Lo que es que es muy extraño que te entre por ahí, porque lo que se busca es la máxima pureza del aire. No, que no transpiren los muros. O sea, el problema de la ventilación surgió al mejorar las técnicas constructivas, no porque antes con las antiguas técnicas que eran, pues te entraba el aire por todos sitios y se ventilaba. Pero claro, como se construye mejor, ya se impiden lo que son las infiltraciones en los tabiques, pues entonces, claro, al final no entraba aire en las viviendas. Pues voy a volver a coger toda la documentación de la casa, que me entregaron un tocho importante, y voy a leer bien sobre esto, porque es una cosa que siempre lo he pensado y nunca le he dedicado luego tiempo. Es en la confianza de que la casa estaba bien entregada y no me volví loco. Tienes que tener algo en las carpinterías que te entre por ahí, porque tiene pinta de ser un flujo simple. Estoy mirando desde aquí de mi habitación y la conozco porque justamente en mi habitación ocurre una cosa, y es que están como muy selladas con unos labios de goma que cierran muy bien, pero mi habitación, aunque mi casa esto lo busqué, ahora me dirás tú si como tasador hice bien. Busqué que tuviera vecinos arriba, que tuviera vecinos abajo, que tuviera vecinos a un lado y que tuviera vecinos al otro. ¿Vale? No quería esquinas, no quería primeros pisos, no quería últimos pisos. La casa son 3 alturas. Vivo en un segundo de la parte central de un edificio que tiene 2 portales y que mi casa hace pared con la vivienda gemela del otro portal. Entonces, digamos que nos damos la espalda y a partir de ahí todo lo demás que nos rodea es casa.
Ujú. Sin embargo, por encontrarse en una zona un poquito alta del pueblo, cuando vienen estos días en que hay fuertes cambios de presión atmosférica y se generan como corrientes de aire fuertes, me ha Ujú. ocurrido, no sé si por algún defecto o simplemente porque de manera natural la fuerza es mucha, noto que se me mueve la cortina de mi habitación y digo, uy, y entonces me levanto sobre la cama y empujo hacia afuera la caja, hacia afuera quiero decir en dirección, sentido hacia la calle, y hace Ujú. y se vuelve a cerrar y se vuelve a sellar, ¿no? Es como que el viento la ha empujado un poco y la ha descolocado un poco. Pero, ¿qué caja te refieres? Una pequeña cajita de persiana que va encima de las dos Que ha ventanas. alzado, sí. Ujú. Sí. Que cierra, ya te digo, como con un labio de goma que cierra muy bien. O sea, lo notas perfectamente. O sea, yo estoy Ujú. aquí grabando donde estoy ahora. Esto lo tengo a 4 metros. Ujú. Y sin necesidad de ver que se están moviendo las cortinas, yo digo, qué raro. Se está moviendo aire frío en casa. Miro y digo, Ujú. claro, si es que estoy oyendo además el aire, que hace mucho aire, ¿no? Entonces, por eso te digo que las cajas las conozco Y y yo no no he tienen visto ningún esas tipo de... rejillas, Ujú. pero ya voy a buscarlas. Me voy a hacer un poco luego de Indiana Jones y me voy a poner a No, ver. igual también hay distintos tipos de... Igual, también los ponen en... ¿Sabes? Porque fuera de España no suelen poner persianas. Ah, bueno, ya. Y pueden poner en los marcos de las ventanas. No, no, yo estoy mirando desde aquí y fíjate, son además son unos marcos que, ¿sabes esto que pasa a veces con la cuerda de la persiana, con la Ajá. cinta? Ajá. Que a veces por ahí se nota que entra el Que entra el viruji. aire. Pues no, estas están bien rematadas, están bien acabadas, ese sistema en el cual se queda ahí trenzada, se queda pillada Ajá. la cinta que al mismo tiempo cierra la salida. No sé, no sé. Ujú. Pues un día cuando dejes tu amada Madrid y te decidas a venir a visitar el País Vasco, yo te invito a que vengas a ver a mi No, casa. puede haber sistemas que hayan ideado que funcionen y entonces Yo vi un la ladrillo, prueban. yo vi un azulejo que era como que había una banda de azulejo. En mi baño es así, ¿vale? Yo a mi izquierda tengo la ventana, pero si miro a mi derecha, tengo el baño. Pues que ahora mismo lo tengo cerrado con una. Es todo muy profesional, colgando una toalla para que no me reverbere la puerta del baño, que la tengo aquí a 2 metros, y si me alargo un poco la puedo tocar con la mano. Ujú. Justo encima de esa jamba, por dentro, en el baño, Ujú. en donde está uno de los motores. Si tú te alejas lo suficiente, lo que pasa es que, claro, te tienes que ir hasta la ducha. Y el baño tampoco es que tenga 10 metros de largo. Ujú. Pero si te levantas por encima de la jamba, te das cuenta que la jamba tiene como 1 centímetro, Ya. medio centímetro en algunas zonas, Ujú. en donde no acaba el azulejo contra la jamba. Ya. Queda Sí, como para un circular hueco. el aire a través de la jamba. Y Sí, por ahí también se puede estaba hacer yo. en lo que es en la puerta en sí, pues dejarle un hueco, Claro, pero es el una hueco de un puerta centímetro interior. con el suelo. Es una Ujú. puerta interior, Roberto. Entonces eso Ya, significa que efectivamente sí se hace circular el aire por dentro de las paredes. ya, pero ¿sabes? El tema de la infiltración a través de los tabiques me parece un poco... Puede ser, porque Porque se yo buscan estoy muy contento con infiltraciones estos. controladas, que sepas tú por dónde entra el aire. Y Sí, ahí debería de me ser. parece... Debería de ser. Y luego yo siempre pensé que no sé si es muy higiénico, ¿no? Que sea a través de las paredes. Pero bueno, es verdad que aquí no hay maderas, no hay mos. Bueno, en principio no hay mos. Ujú. En fin, bueno, el tema de la bondad o no tanta bondad de la energía dentro de las viviendas. Una cosa que, claro, nos De, parece una tontería, pero a largo plazo, de la ventilación, ¿no? La energía. claro, un gasto energético alto, Mm. como veo yo a veces mis padres, una casa de los años 60, que llega el invierno y viviendo en la misma zona que vivimos por la orientación, que ellos ven muy poquito sol, y yo, habiendo sol, lo veo todo el día hasta que se atardece, y por el tipo de construcción, son días en que yo no pongo la calefacción porque con la entrada del sol sube esto a 21 grados, 22, Ujú. y ellos con la calefacción no levantan la casa de 20 grados, ¿sabes? Claro, y ellos además tendrán mucha infiltración.
de aire incontrolado. Pues cambiaron las ventanas, pusieron las típicas ventanas de PVC que son muy templadas por dentro, pero es Sí, más isolan un mucho. tema de tabique. Es un tema Sí. bueno, se metieron, ya sabes lo que se hizo en aquella época. Te estoy hablando igual de los años 90 en adelante, que se hicieron todas esas, se metían esas espumas. Pero bueno, aún así la casa tiene todo el edificio, todo el edificio es así. Bueno, pues como se construía en aquella época. Ya. Sí, porque esas espumas al final tienen caducidad. Sí, claro, evidentemente No. dejan de ser efectivas, se vuelven rígidas, se generan también a su vez grietas o lo que sea. ¿Cómo es que un arquitecto, en tu caso arquitecto técnico, lo que se conocía antiguamente para los más antiguos del lugar como aparejador, cómo termina llegando a tasar viviendas? ¿Cómo se da cuenta que esa es una cosa que quiere hacer o que el mercado le permite? Porque igual tú preferirías estar haciendo obra nueva o yo qué sé qué, pero estás haciendo Sí. esto. Sí, yo preferiría estar haciendo obra nueva, por supuesto. No, pero cuando llegué aquí a Madrid, pues lo que se demandaba eran tasadores y empecé con un tasador como colaborador del tasador y luego ya me independicé. Además del título, ¿tenéis que pasar algún tipo de examen o tenéis que certificaros de alguna forma? No, de momento no. O sea, No. yo acabo mañana la carrera de arquitectura, que ahora ya no creo, ¿no? Que no se divide ya en arquitecto técnico y arquitecto. Ya son 4 años. Sí, son diferentes. Sí, se sigue. Vale, es que me Sí, es que no sonaba. es como la ingeniería, es que la arquitectura técnica y arquitectura es muy, muy diferente. Vale, o sea, que se O ha sea, es una seguido. está Polonia ha orientada. seguido manteniendo diferencia. O sea, la Incluso hay arquitectura. arquitectos que se sacan luego la carrera de arquitectura técnica. Vale, entiendo. Pero entonces, arquitectura, la Es una grande de cosa. siempre, sigue teniendo 5 años. Ahí Ahí te he pillado. me haces Vale, dudar, sí. No sé si vale, son 5 o 4, pero puede vale. que sean 5, sí. Porque algunas se mantuvieron en 5, ¿no? Sí, yo creo que las que han mantenido por debajo digamos, a su hermana pequeña, se han mantenido con un año más, creo. Y tenía dudas con esto, pero yo por un tema del ayuntamiento me sonaba que efectivamente, porque claro, nosotros en los ayuntamientos tenemos arquitectas, digo arquitectas porque tenemos 2, y son 2 mujeres, y tenemos también arquitectas técnicas. Y eso es verdad que es una cosa que puede poner la administración, ¿no? Por ejemplo, yo soy trabajador social, tengo título superior porque hice el curso de adaptación a grado, y sin embargo yo sigo siendo contratado como un técnico medio, ¿vale? Ya son cuestiones que tienen que ver más con la calificación de la propia administración más que con la titulación. Pero en este caso me consta que había eso, que había diferencias y me sonaba, por eso te he preguntado. Sí, son diferencias importantes, porque una está orientada a la construcción, a lo que es estar en obra, y la otra es más a hacer diseño y a estar en un estudio. Que luego podemos hacer diferentes cosas que no acabamos en obra, pero sí. Y luego la LOE que sacaron en la Ley de Ordenación de la Edificación, pues marcaba muy bien lo que era cada uno. O sea, el arquitecto es dirección y el arquitecto técnico es de dirección ejecutiva de la obra. Ejecución, Y sí, siempre tiene que haber ambos puestos en las obras de residenciales, educación, bueno, lo marca la LOE y son cosas diferentes. Claro, y los arquitectos para poder estar en las dos tuvieron que sacarse la carrera. La carrera. Sí, yo creo que antes de la LOE podría ser que podían estar en las dos sin problemas. O sea, está un poco difuso el tema. La LOE, ¿cuándo fue? En el 2000, puede ser, en el 99, por ahí. No me acuerdo del año de la LOE, pero marcó muy claramente que podía hacer uno y que otro, y qué carreras tenía que tener. Que puede darse, y no sería la primera vez, tú lo habrás visto seguro, el conflicto entre el arquitecto y el arquitecto técnico. El señor arquitecto, el señor don arquitecto, lo digo con todo mi cariño, que tenemos audiencia y amigos en esa profesión,
te dice, yo quiero que aquí el balcón haga un voladizo para que después haga un efecto de no sé qué. Y tú llegas allí y dices, muy bien. Bueno, en ese tema que no podemos decir mucho, porque ese tema estructural es el arquitecto el que lleva. Pero nosotros llevamos más el tema de los sistemas constructivos, los tabiques y, ¿sabes?, los problemas que pueden dar. Quiero decir que en un momento dado el arquitecto, no digo que el arquitecto no pise obra, no estoy diciendo esto y que nadie se me ofenda, pero que el arquitecto desde su estudio puede diseñar algo maravilloso y estupendo y luego llegar el arquitecto técnico y decir, vale, bien, ¿y esto cómo lo hacemos? Sí. Porque no va a ser posible, porque si haces esto va a pasar esto. Y puede haber mejores soluciones constructivas y sí. De todas formas, yo tampoco tengo mucha experiencia en obra, ¿no? Pero yo creo que no hay mucho problema. Bueno, al final se trata de... Porque también es verdad que en el mundo de la obra lo que se hace también son muchos equipos, ¿no? Yo lo he visto hace relativamente poco cerca de mí se ha hecho una autopromoción de vivienda de esta que es la propia familia la que promueve la construcción y al final es el arquitecto el que te trae al arquitecto técnico, el que te trae al jefe de obra, el que te trae a los albañiles, al que remueve el terreno y al final todos se conocen y al final todos confían unos en otros, porque si no dejan de trabajar entre ellos, eso está claro. Sí, además el arquitecto y el arquitecto técnico suelen tener el mismo jefe que es el promotor. Claro, que en este caso es una familia, pero que puede ser un señor que bueno, la familia también se lo juega, pero que se puede estar jugando los cuartos con los tiempos, No olvidemos que al final cuando se inicia una obra civil una obra privada para hacer vivienda y para vender, de lo que estamos hablando es de que alguien tiene un préstamo y quiere acabar cuanto antes la vivienda para que Sí, cada mes cuenta. y dejar de pagar ese préstamo, ¿no? O subrogárselo al propietario. O subrogarlo, si quiero. En fin. Sí. Claro, teniéndote aquí, y aunque nos hayas explicado un poco los rudimentos de la tasación, que son muy interesantes, no te puedo dejar escapar, antes de que acabemos, que nos quedan 5 minutitos, sin que me digas cómo ves tú, si tienes criterio, si no lo tienes, ya está, tampoco hace falta tener criterio de todo. ¿Cómo ves el tema de que está ahora mismo tan en la palestra de los jóvenes, el acceso a la vivienda, el precio de la vivienda? Tú verás cosas que dirás, yo no pagaría esto que acabo de tasar ni harto de grifa por esto. Pero es lo que el mercado dice que vale. ¿Te pasa eso? ¿Y más en Madrid? Pues parece que ahora ya, ¿sabes? Antes de la crisis sí que había cosas así que se vendía cualquier cosa, ¿no? Aunque no fuera casi habitable. Pero yo creo que lo que es la crisis ha dejado pozo de momento y es bastante reciente, ¿no? Es 2008. Y entonces no, tanto por los promotores que no están subiendo los precios ahí a lo loco, como la gente que ya no compra cosas que no debería comprar. O sea, se está elevando desde que yo empecé con esto, se está elevando el precio de la vivienda, pero muy conforme a la inflación, y lo que está más desbocado yo creo que es el alquiler. El alquiler. Y donde pero lo que es la venta se está manteniendo y vamos, no se ve burbuja a lo lejos. Tienes la impresión, por lo tanto, de que es la impresión que tiene mucha gente en España, que con unos ingresos más o menos estables y una vida más o menos tradicional, puede resultar muchísimo más rentable y cómodo pagar una hipoteca. Y además a los intereses que tienen. Sí. Bueno. Sobre todo aquí en Madrid, porque los alquileres están totalmente... Porque es en los alquileres en donde vemos que la gente trampea y que te intentan pegar un palo de 600 euros por un sitio en el que si abres la mesa para cenar tienes que cerrar la cama o el sofá. Y eso, claro, es lo que tú dices. Eso en la venta es más difícil, ¿no? Aunque me gustaría ver que algunas cosas se seguirán vendiendo
de aquella manera, ¿no? Pero seguramente será distinto, sí. Sí, yo creo que, hombre, está muy reciente la crisis. Es que, Antes de la crisis todo el mundo decía que el ladrillo no bajaba. Ahora todo el bueno, mundo claro, sabe que el ladrillo baja. eso Puede es lo que bajar me y dijo a mucho. mí el director de la Caixa cuando me animó a comprarme una vivienda en la costa. Nos fuimos a Alicante y nos compramos un apartamento. Ahorrad por ahí, te estáis metiendo dinero aquí que apenas tiene intereses. Ahorrad por ahí, compraros una casa. La casa duró 2 años y medio en la familia porque a la pareja le quedaban 2 años y medio realmente después de hacer la compra. Y a mí me vino muy bien. Pero bueno, la vendí un poquito por debajo del precio de coste ya en aquel momento. Si la habíamos adquirido en 2005 y la vendimos a finales de 2006, en 2007, que es cuando vino el divorcio. Yo vendí después, entre 2007 y 2008. Vaya momentito para vender, también te diré, ¿eh? Yo ahí tiré como 2.000 euros para abajo. Yo tiré unos 2.000 euros para abajo, sí, clarísimo. No, yo empecé en el 2016 y se notaba todavía. Yo tasé viviendas que se habían vendido por mucho más. Claro, yo se lo decía al vendedor y yo, pero no, es que tengo que venderlo. Bueno, mira, la vivienda que tengo yo alquilada en Ermua, yo no suelo tener mucho reparo en hablar de dinero, ya sabes, me habrás oído alguna vez. Y yo la compré por 212, creo. No sé si me pedían 212 y conseguí en 202. Y ahora, estas herramientas que tienen ahora cada vez más los bancos, tanto la aplicación del BBVA como la de Bankinter y alguna otra, me dice que está en menos 36.000 euros. De eso estamos hablando. Así como en esta casa, la casa del 2018, que la compré en un momento, yo di la señal en el 2016. En Galdacao fue cuando tocó suelo el precio de la vivienda, justo en ese momento aterrizó y ahí empezó a rebotar. A subir, ¿no? Sí, yo creo que en toda España. Me dice lo contrario, justamente me dice que vale ya unos 40 y pico mil euros más, que como decía una vez Gabilondo, Iñaki Gabilondo, qué buena manera de pensar tiene este hombre. Dice, pero ¿por qué te alegras de que suba el precio de la vivienda en donde tienes que vivir obligatoriamente? O sea, no eres más rico porque tu vivienda habitual cueste 40.000 euros más. Simplemente es que habitas una casa que vale más, pero si quisieras cambiarla por otra también vale más. Es esta cosa tan tonta que tenemos de alegrarnos porque fíjate, compré la casa y ahora vale 40 y pico mil euros más. La de Ermua no ha levantado y yo creo que no va a levantar. Fíjate, la compré en el 2007, ya tuve capacidad de poder negociar. Es que el 2007 fue el punto ahí. La compré en lo más de lo más. Y me pareció... En la cresta de la ola. Claro, y me pareció asequible, ¿sabes? Porque tuve capacidad de la misma manera que yo tuve que ser flexible y vender un poquito por debajo del precio de compra la vivienda de Alicante, aquí también tuve la capacidad de poder negociar y claramente me la vendieron, aunque quien me la vendió pues podía haber aguantado con ella teniéndola de alquiler y ya está. Que por otra parte es lo que yo he hecho, no me he puesto a venderla, ¿sabes? Es como decía una vez en un programa. La manera de recuperar un poco. Sí, y como decía una vez alguien en un programa de radio cuando bajó la bolsa en una de estas crisis que hubo también en aquellos años, decía, pero ¿ha perdido usted de un día para otro? Y dice, yo no he perdido nada. Yo tenía tantos miles de acciones de Telefónica y sigo teniendo tantos miles de acciones de Telefónica. Yo lo que voy a hacer es esperarme. Pues esto es un poco lo que me ha tocado a mí hacer con la casa de Ermua. Querido Roberto, oye, pues muchísimas gracias por haberte prestado. Hablamos hace ya tiempo. Sí. Y bueno, pues por fin hemos podido grabar este programa que será la vuelta de las vacaciones de Semana Santa para Bala Extra. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Y a todos vosotros, pues esto ha sido todo por este viernes. De vuelta de vacaciones en el podcasting. Todavía me queda el fin de semana por delante en Bala Extra. Una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Si alguien quiere contactar con Roberto, a través mío, sin ningún problema, podéis preguntarme o en la comunidad de Telegram o directamente me mandáis un mensaje.
A esa comunidad de Telegram es donde siempre te ofrezco que te puedas unir. Puedes buscar nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Y por supuesto, gracias por estar ahí. Espero que hayas aprovechado esta semana y media de ausencia para haber recuperado algunas escuchas que tenías atrasadas. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Vamos a ver, vamos a parar esto por aquí.